La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. El título de nuestro programa de hoy es La cultura del guaro, que hace referencia al consumo del alcohol, por supuesto, y a sus múltiples facetas en nuestras vidas. El alcohol es la droga de mayor consumo en el mundo y una de las más antiguas. La Biblia incluye numerosas referencias al vino, por ejemplo, y existen datos que nos indican que fabricamos y consumimos cerveza desde hace alrededor de 2000 años. Para conversar sobre la relevancia histórica y cultural del alcohol y sobre la disposición o predisposición genética al alcoholismo, entre otras cosas, que por supuesto van a aparecer durante el camino, nos acompañan hoy el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Freire. Bienvenidos, muchas gracias Gabriel y Carlos por estar aquí con nosotros. Encantados estamos. Gracias por la invitación y yo reivindico ser el lado artista, no el lado científico. Ah, muy bien, tenemos artistas por partida doble, no sé. Mira, si... me robó la idea, yo iba a decir que más artista que yo es Gabriel, porque toca piano de una manera extraordinaria, por ejemplo. Claro, no, yo lo sé, pero el problema es que nos estamos quedando aquí, se nos está como de alguna manera quedando renco el programa, voy a tener que asumir yo el rol científico, imagínense, estaríamos muy mal. Vamos a presentar a Gabriel como científico, más allá de que él luego quiera pasarse a la acera del frente, diciendo que es catedrático del Centro de Investigación de Biología en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en Biología Molecular de la Universidad de París 7 en Francia. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Tway, ha sido director e investigador del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, ha sido rector también de esa universidad, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Estrategia Siglo XXI. Digo, voy a seguir, pero está claro que no puede decir Gabriel que no es científico, esto para que queden actas. Ha trabajado en el desarrollo y perfeccionamiento de metodologías para fraccionar el ADN por métodos biofísicos y además es investigador principal de los proyectos endofenotipos bipolares en aislamientos poblacionales y mapeo de genes de susceptibilidad al alcoholismo, algo que por supuesto hace que Gabriel sea una persona ideal para conversar en nuestro programa de hoy. Hablemos un poquito justamente sobre eso, Gabriel, por favor, sobre la predisposición genética al alcoholismo, que está claro que es un tema espinoso, pero también muy pertinente en nuestro país. Bueno, es más que espinoso. A ver, se debe tratar con mucho cuidado por algo muy simple de expresar. Una de las estrategias más exitosas para combatir el alcoholismo es lo que propone los grupos de apoyo al alcohólico, y en Costa Rica hay varios y muy exitosos en su labor. Nosotros solicitamos para ese trabajo sobre susceptibilidad al alcoholismo la colaboración de estos grupos. Y evidentemente llegar diciéndoles, mire, es que hay un componente hereditario, va contra todo el pensamiento de lo que proponen los alcohólicos anónimos y otros grupos. Sin embargo, después de discutir y presentar nuestro caso, la colaboración llegó y se pudo desarrollar durante varios años un programa que yo creí que iba a ser muy exitoso, buscando, si es posible, marcadores genéticos que pudieran asociarse a la susceptibilidad al alcoholismo. Desgraciadamente, el investigador principal en Estados Unidos del grupo le dio un infarto y se murió.
Y el proyecto se quedó en el aire, con resultados muy, muy preliminares que nos hicieron ver que el problema era mucho más complejo de lo que habíamos planteado inicialmente. El punto de partida es que en muchos problemas mentales hay un componente, llamémosle heredabilidad de ese trastorno mental, que es un concepto que se aplica a poblaciones, no a individuos. Entonces, en la población de alcohólicos, no en los individuos, hay una heredabilidad del 50%, entre el 50 y el 60. Es decir que, dentro de esa propensión al alcoholismo, una buena mitad puede asignarse en la población a factores hereditarios. Otros desórdenes mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, maníaco-depresivo como se llamaba, la heredabilidad es mucho mayor. En la esquizofrenia anda por los 80%, en el trastorno bipolar más del 70%. Entonces sí hay un componente heredable. ¿Cómo se calculó? Inicialmente haciendo estudios poblacionales en un grupo de población muy particular, que son gemelos, idénticos o no, comparando esa heredabilidad sobre la población general. Y de ahí surge esa cifra. Más recientemente se ha ido a marcadores, se ha visto que hay una gran cantidad de genes que inciden en esa propensión al alcoholismo, pero el problema es que con la tecnología actual y los métodos de análisis que tenemos, esa heredabilidad midiendo marcadores genéticos es un poco menor, del orden del 30-40%. Pero conforme se afinan los métodos, se acerca más a esa otra heredabilidad medida en poblaciones por estudios de gemelos. Muy bien, y yo creo que más adelante vamos a tener oportunidad de hablar también de otros números que van a aparecer por ahí, ¿no? De otras estadísticas u otros cálculos que hacen referencia al consumo del alcohol y a sus efectos. Por supuesto, ahora lo que corresponde es presentar a Carlos, nuestro segundo invitado de hoy. Carlos Freres estudió sociología en la Universidad de Costa Rica y ha sido profesor de la Cátedra de Cine en la Escuela de Estudios Generales y director del Canal 15 de esa universidad. Ha sido además director general del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, producción asociado del Centro Gandhi de Comunicación de la Universidad para la Paz, editor y productor de los fascículos Historia Visual de Costa Rica en el siglo XX, del periódico La Nación, entre otros puestos, entre otros lugares en los que ha laborado. Entre sus obras audiovisuales más destacadas figura la serie Gesta del 56, sobre la campaña bélica que definió el futuro de Costa Rica frente a los filibusteros. Y está disponible en YouTube, lo digo porque probablemente algunas de las personas que nos escuchen quieran consultar la serie, igual que el documental La Cultura del Guaro que nos tiene aquí reunidos hoy. Ha elaborado alrededor de 2.500 libretos radiofónicos para el programa Escuela para Todos. Creo que forma parte además de toda una historia cultural de este país. Probablemente hablemos de eso un poquito más adelante. Y pertenece a la primera generación de cineastas del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que en los años 70 mostró una realidad que muy pocos querían ver en ese momento. En esa época dirigió algunos documentales importantísimos de la historia de nuestro país, como El enemigo oculto, Desnutrición y La cultura del guaro, que ya comentamos. Conversemos un poquito, Carlos, en primer lugar sobre el título de La cultura del guaro, que además le pedimos prestado, como hemos dicho, a Carlos para nuestro programa de hoy. Claro. Bueno, pues te cuento. En esa época que acabas de relatar, de cómo trabajábamos en el departamento de cine, nosotros siempre queríamos buscarle 3 pies al gato. Si no nos conformábamos con que nos dijeran, mira, hay que hacer un documental sobre tal asunto y el enfoque más o menos oficial es este y este y este.
Bueno, eso para nosotros era como decir, voy a ir a todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando me asignaron a hacer la cultura de Guaro, que era más bien el alcoholismo como tal, lo que íbamos a hacer en ese momento, yo dije, bueno, qué dicha. Aquí vamos a entrarle a la condición de país subdesarrollado, pobre, dependiente, y esa es la causa del alcoholismo. Bueno, pero como teníamos que hacer una buena investigación, me puse a ver qué pasaba con países de composición social y política completamente distinta. Y bueno, pensamos en Suecia, por ejemplo, y ahí los problemas del alcoholismo son serios. No, pero vámonos a la entonces Unión Soviética. Ahí están creando el hombre nuevo. ¿Qué va? Ahí era más grande todavía el problema. Claro. Vámonos entonces a donde abunda la riqueza y no hay tanto problema social presente, según nosotros. En Estados Unidos, por todo lado, prima el alcoholismo. Caramba, yo sentí que me habían dejado sin tema. Entonces, bueno, quisimos tal vez recurrir a un poquito, de lo poquito que yo me intuía de la antropología cultural. Y bueno, vamos a ver qué pasa con las costumbres, las normas, todo eso que compone una sociedad. Empezamos a indagar por ese lado, a ver qué tenía de particular el costarricense, porque nos habíamos dado cuenta también que en Centroamérica, pese a que nosotros nos jactábamos de un mucho mejor nivel cultural y social en todo sentido, el problema era menor, increíblemente. Yo no sé ahora cómo será, pero en ese momento era menor. Caramba. Ahí fue donde muy atinadamente apareció en nuestras vidas, no solo el título, sino en nuestras vidas, el señor Abel Pacheco. Abel Pacheco, claro. Quien tenía una visión cultural del asunto. Él como médico sabía que había otros componentes en ese asunto, pero culturalmente empieza a señalar cómo es de contradictorio, porque fíjate que en cualquier cultura, por ejemplo, en las culturas de los cazadores, por poner un ejemplo, si alguien es bueno para cazar, para correr, para captar dónde está el antílope o cualquier animal que se quiera cazar, pues es visto muy bien. Pero si por el contrario es un miembro de esa sociedad o de ese grupo que no corre, que es endeble, que no le importa ir tras la caza, etc., y se veía también bien, ¿por qué pasa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese tipo de sociedad? Pues en nuestra sociedad estaba ocurriendo algo muy parecido. Pensábamos que qué bueno era celebrar cuando nacíamos, pero nos dábamos cuenta que también cuando alguien moría, también la celebrábamos. También había que celebrar como corresponde. Claro que sí, como corresponde. Y como ha ocurrido históricamente. Y en el fútbol, que somos tan aficionados en general, la población costarricense, pues si se gana, a celebrar. Si se pierde, también. Y si se empata, pues hay motivos también para tomar. De manera que esa contradicción fue lo que le dio título a una cultura muy particular que nosotros, no digamos que bautizamos, pero era muy poco usual denominarla así, la cultura del Guaro. Y ahora que mencionas la presencia de Abel Pacheco, que es muy importante en el documental, que es una especie de hilo conductor, me gustaría recordar que el documental se estrenó en el año 1975, es decir, mucho tiempo antes de que Abel Pacheco fuera presidente o candidato a la presidencia. Y creo que hay algo ahí importante porque de alguna manera el documental revela el carisma del personaje, su facilidad de palabra, de alguna manera lo convierte en un político, me atrevo a decirlo así. ¿Qué piensan sobre eso? Me parece un factor interesante para comentar. Sí, a mí me gustó muchísimo el documental. Sí tengo algunos comentarios más adelante que podemos hacer cuando uno trata este tipo de problemas, pero el papel de Abel Pacheco en el documental es brillante, pongámoslo en esos términos. No solo por la solidez de sus argumentos, sino porque se ve en el documental que estamos frente a un comunicador de otro nivel. Cierto. Y a mí eso me pareció maravilloso.
El comentario que quería hacerle respecto al documental es que tiene un equilibrio muy bonito entre dos extremos que siempre en este tipo de problemas sociales, sociológicos, psicológicos es muy complejo. Es el caso individual y el panorama completo del problema. Y yo creo que una de las virtudes de este trabajo, la cultura del Guaro, es que equilibra muy bien entre los casos individuales, que algunos se muestran muy crudamente, con el problema social, global. Y eso es hacer un tipo de comunicación, o permítame decirlo, de cine o de periodismo que se está perdiendo. Claro. Si uno ve ahora todos los reportajes, es el caso específico. Sí. Es la experiencia de una persona. Y el contexto social completo se pierde. Y desde ese punto de vista, tu documental es ejemplar. Ay, muchas gracias. Mira, ve de quién viene ese comentario, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí. Una de las características de este documental y de otros de la época era ver no solo el drama, en el caso que hubiera drama particular, sino cómo se reflejaba en la sociedad como tal y cómo la afectaba, o en algunos pocos casos cómo la beneficiaba, si es que había de alguna manera. De alguna manera yo supongo que el que la gente de pronto se sienta un poquito más alegre no es malo en sí mismo. El problema es cuando ese sentirse también se excede. Claro. Y trae luego problemas de índole individual. No todos nos alegramos igual, no todos pasamos a un estadio, digamos, superior de comportamiento, sino que eso lamentablemente a algunos les va a afectar y les va a llevar a posiblemente una de las desgracias personales fuera de las enfermedades, digamos, letales. Terminales. Terminales, sí. Más graves, porque no solo lo afecta a él en todo sentido, física y moral y espiritualmente y psicológicamente, sino a todo el conglomerado que lo rodea, la familia, los amigos, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por el comentario. No. Y yo creo Vamos a ponerlo de crítico de cine. Muy bien, el crítico de cine Gabriel Macaya acaba de señalar uno de los méritos del documental. Creo que sobre eso que acabas de mencionar, sobre la dosis, el límite, el exceso, creo que hay mucho que podríamos conversar, porque creo que cuando hablamos de alcohol, en buena medida llegamos a ese lugar, ¿no? ¿Cuánto es demasiado? Sí. Y cuánto eso puede ser incluso beneficioso. Vamos a hablar sobre esto después del siguiente corte comercial. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, estamos aquí en La Telaraña y hoy nos acompañan el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Frer, en un programa que hemos titulado La cultura del Guaro. Le solicitamos a Carlos Frer que nos recomendara escuchar un título, algo que hacemos generalmente en nuestro programa, y nos propuso escuchar el himno al Guaro de Hernán Elizondo en la versión de Lencho Salazar. Vamos a escucharlo. El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Anís del mono, ron colorado, whisky y ginebra quiero beber. Anís del mono, ron colorado, whisky y ginebra quiero beber. Quiero embriagarme, vivir chancao, prefiero un trago que una mujer. Quiero embriagarme, vivir chancao, prefiero un trago que una mujer.
Oiga mi amigo, tírese un trago de sangre bruja, que es lo mejor. Oiga mi amigo, tírese un trago de sangre bruja, que es lo mejor. No piense en suegra ni sienta penas, que andando humo ya no hay dolor. No piense en suegra ni sienta penas, que andando humo ya no hay dolor. Ponete el otro, Moncho. Cuando me subo hasta las estrellas, solo humito quiero vivir. Cuando me subo hasta las estrellas, solo humito quiero vivir. Y que me entierren con 100 botellas, si es que del vicio yo he de morir. Y que me entierren con 100 botellas, si es que del vicio yo he de morir. Muy bien, este fue el himno al Guaro de Hernán Elizondo. Y Carlos, contanos por favor por qué elegiste esta canción para nuestro programa de hoy. Bueno, espero que la gente no crea que yo tengo tan mal gusto para elegir la música que quiero oír, pero bueno, esta canción es después de un momento dramático en donde un alcohólico que acaban de detener confiesa que se está muriendo, empieza a oírse esta canción y con un magnífico trabajo, por cierto, de Víctor Vega, anda por un lugar donde están gente consumiendo licor y al son de esta canción se va viendo una serie de aspectos del alcoholismo, ¿no? Del consumo más bien del licor. Entonces, como aquí se trata de un programa de radio y la gente no está viendo la imagen, pues me pareció oportuno meter en el ambiente eso que hemos denominado la cultura del guaro. Este es un ejemplo claro de cómo se pondera y más bien hay como una suerte de burla acerca de por qué el tomar podría ser algo pernicioso, sino al contrario, es algo que va a dar motivo a sentirse desinhibido de todo lo que sea que pueda vivir en este mundo. Entonces esa fue la razón para que la gente se sienta en contexto de lo que hemos hablado de la cultura del guaro, pues allí tenemos me parece una buena muestra. Claro, eso forma parte de la banda sonora. Sí, claro. Del documental. Y se presenta en contraste con estas imágenes filmadas por Víctor Vega. Exactamente. Y nada más una pequeña anécdota, este documental lo presentamos en el Festival de Tashkent, en la Unión Soviética entonces, en el 76. Y después de ver cómo se ilustra esta canción, viene el rótulo de Hospital Nacional Psiquiátrico y ahí la gente aplaudió. Y ahí es cuando empieza justamente a hablar. De manera que por eso quise que se oyéramos la película, porque tiene mucho que ver con la banda sonora del documental. Claro. De todos modos, creo que habría que decir, perdón, no sé si Gabriel quería decir algo. Tuve la impresión. Habría que decir que existe esta especie como de doble visión en relación con el alcohol, ¿verdad? Que produce euforia, desinhibición, que nos hace pensar que somos más desenvueltos, podemos conquistar a la persona que nos gusta, pero en realidad está definido como un neurodepresor, ¿verdad? Y hay una diferencia entre ese estimulante y el neurodepresor, que es muy probablemente un asunto de dosis. Eso es lo que conversábamos en nuestro primer bloque. La pregunta aquí sería si el alcohol puede ser beneficioso en cantidades moderadas. ¿Qué piensan o qué saben o qué sabemos al respecto? Mire, para eso hay mucha literatura en ambos sentidos. Uh-huh. Yo, perdonen, pero soy muy radical. Si bien tengo un consumo de alcohol social, como llaman, muy, muy bajo, el alcohol es una droga dañina. De eso no tengo la menor duda. Uh-huh. Y sobre todo hay una trampa en el sentido de que generalmente se cree que uno puede automoderarse. Y el problema es que el contexto social lleva muchas veces a que esa automoderación se pierda o no se exprese.
Y esto crea los problemas que Carlos estaba señalando hace un momento. De modo que la cultura francesa siempre dice un vaso de vino al día es protector contra los problemas cardíacos, mejora su salud, etc. Sí, hay muchos trabajos y lo primero que uno debe hacer en esos trabajos, tanto a favor como en contra del consumo moderado de alcohol, es ver quién los financia. Y si uno ve con atención quién financia esos trabajos, directa o indirectamente, se ve en muchos casos el financiamiento de compañías productoras de licores y alcoholes y cervezas. Seguir la ruta del dinero, ¿no? Exactamente, seguir la ruta del dinero. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Sin embargo, hay otros problemas que yo creo que debemos abordar. Y es que no es solo el consumo, sino cuando se inicia el consumo. Y ahí en Costa Rica tenemos un problema gigantesco. El consumo de alcohol en nuestro país se inicia muy temprano. No me atrevo a dar fechas porque no es el momento para hacerlo, pero sí hay un inicio del consumo a muy corta edad, tanto en hombres como en mujeres. Y estudios a través del tiempo han mostrado un comportamiento oscilante de esa edad. Es decir, en algunos años aparece que en las encuestas el inicio es más tardío, pero el año siguiente vuelve otra vez para atrás. Entonces no hay como un proceso que uno pudiera estar diciendo que hay una campaña educativa que está retardando el inicio del consumo de alcohol. Okay. Ese es un primer punto respecto a consumo, cuándo se inicia. El otro, muy característico en Costa Rica, que nos diferencia de muchos países, es usar la cifra de consumo promedio por día. Entonces, sí, tenemos un consumo moderado o moderadamente alto, pero si vemos cuándo se consume en Costa Rica, viernes y sábado, y ahí el consumo es desmesurado. En el resto de la semana es nulo o más bajo. Entonces, ese hecho de acumular el consumo en poco tiempo es otro factor que caracteriza el consumo en Costa Rica y que lo hace más, llamémoslo, dañino que en otros países, en que el consumo es promedio estable a lo largo de la semana y bajo. Carlos, ¿tenés alguna idea sobre las diferencias entre el panorama que encontraste hace casi 50 años, cuando se hizo esta investigación para el documental de la cultura del guaro, y lo que podemos tener en este momento en nuestro país? ¿Tenés algún tipo de forma de relacionar una cosa con la otra? Pues mira, primero tengo que decirte, lamentablemente, no es que me olvidé del asunto, pero no me he dedicado de manera especial a indagar acerca de cuál ha sido el derrotero. Pero ahora, en los últimos tiempos que he sabido o oído algo al respecto, parecen dos cosas. Una, y como apuntó Gabriel, es más frecuente que se empiece desde una edad menor a consumir. Esa es una. Otra, que las mujeres que en el documental se apuntaba que estaban empezando a consumir, ahora es generalizada también el consumo. Creo que eso que apuntaba Gabriel de los fines de semana, viernes, sábado, básicamente que aumenta desmedidamente la cantidad, yo me atrevería a decir que también estaba empezando a abarcar también los jueves. Claro, el fin de semana se está alargando. Se alargan los fines de semana. Y si hay partido el miércoles, pues también. Por supuesto. Y se refleja mucho, por ejemplo, ya que mencionaste los partidos, la violencia en los hogares, dentro de los hogares. Cuando hay partidos y sobre todo si pierdes esa prisa, sí, la claro, cosa es seria. Claro,
Sí, hay una ecuación ahí muy compleja entre me refiero fútbol. a Saprissa nada más porque la mayor cantidad de los aficionados costarricenses son sapricistas. Pero igual, en ese caso, yo creo que la cosa, y ni digamos otros acontecimientos. Ahora, por ejemplo, son muy frecuentes, y no es que tenga nada contra ellos, pero todos estos conciertos masivos inducen indudablemente a una mayor cantidad de consumo. Las fiestas, no digamos solo la de Palmares para no ser injusto, pero todo eso trae una gran cantidad, y hay imágenes muy recurrentes de mucha gente tomando muy desinhibidamente. De manera que yo creo que el problema, en comparación con lo que hicimos hace 50 años, es mayor. Solo que está, además, reforzado con otros problemas relacionados con las drogas en general, el consumo de drogas, y con otro montón de problemas que estamos viviendo actualmente como sociedad. Y entonces, como que estamos tan preocupados por cuánto cuesta el litro de gasolina y nos olvidamos, y entonces decimos, bueno, mientras no suba tanto el litro de guaro, pues la cosa va a funcionar. Claro. Algo así, pero me parece que el problema mayor solo que de alguna manera está un poquito más escondido. Tal vez nos hace falta una segunda versión de la cultura del guaro. Bueno, ya existe. Ah, no lo sabía. Que, sí, un muchacho, Ronald Díaz. Ah, claro, lo conozco a Ronald, sí. Bueno, hizo la cultura del guaro 40 años después. Y bueno, ahí se muestra así que hay un problema mayor. Solo que lamentablemente, y no es gana de criticar, pero yo creo que se fue mucho en la visión del Instituto del Alcoholismo y las partes más oficiales, digamos. Perdón. Y entonces eso hace que pierda esa otra condición de la vivencia popular que hay alrededor del alcoholismo. Claro. Todo lo que tiene que ver con los festejos de todo tipo, ¿verdad? Y esas cosas, pues, se ve un poquito más limitado. Pero es un muy buen documental. Y yo le agradecí mucho que de alguna manera me dijo que era un homenaje a la cultura del guaro. Bueno, pues sin duda muy merecido. Pero este es más un reportaje. Es más un reportaje. El tuyo es otra cosa. No, es otra cosa. Sí. Este más es un reportaje. Es un reportaje. Sí. Muy bien. Bueno, pues me quedo con la tarea de verlo. No lo he visto, no lo conozco. Y les propongo que para nuestros 2 bloques siguientes tratemos de ampliar un poco el panorama, tratemos de movernos en el espacio y de entender este fenómeno hasta donde sea posible en un programa como este. También en el tiempo, de entender el alcoholismo también en el pasado. Creo que algo de lo que tenemos por delante, de la música que vamos a escuchar, nos va a permitir hacer ese ejercicio. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola otra vez, estamos en La Telaraña y hoy nos acompañan el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Freire. Estamos hablando sobre la cultura del guaro, estamos hablando sobre el alcoholismo, estamos hablando sobre la predisposición genética. Hace algunos minutos escuchamos el himno al guaro por sugerencia de Carlos Freire y ahora Gabriel nos propone escuchar In Taberna Cuando Sumus, que es un poema de principios del siglo XIII en la versión de Clemency Consort. Vamos a escucharla y luego la comentamos. Vini, ex ac vivut liberti. Se nel vino
Inguias profiteribus defunctis, etias prossaribus vanis, etias prominitibus infanis, omnias proculatribus perversis, novias promoratis dispersi, iesis pro navegantibus, omnias pro penitentibus, credecias pro interagenti. Cambro, cambro, regentibus, omnes fine lege. Vivit terra, vivit terus, vivit miles, vivit plerus, vivit illa, vivit illa, vivit servus curantilla. Velox vivit vigem, vivit albus, vivit miger, vivit constans, vivit vagus, vivit prudis, vivit manus, vivit pauperete gromus, vivit exulet ignotus, vivit puer, vivit canus, vivit exulet decanus, vivit soror, vivit pater, vivit anus, vivit malum, vivit ista, vivit ille, vivit centum, vivit ille, parum durant sexturare, humilits in moderare, vivum omnes ille greta, omnis vita menteleta, secundus quorum, omnes tempes extinguerunt, posse tempes prius rodum confundantur, et cui justis non scribantur. Muy bien, Gabriel. Ahora sí, contanos, por favor, qué acabamos de escuchar y por qué. Bueno, a ver. El público debe conocer otra obra basada en este mismo material, que es la Carmina Burana de Carl Orff. La versión que oímos es una reconstrucción de lo que podría haber sido originalmente este conjunto de poemas, que dicho sea de paso son más de 250, de los cuales Orff usa 24 o 25, nada más en su obra. Pero este grupo, el Klemenschik Consort, trató de recrear cómo podía haberse cantado esto, y puede ser tan temprano como el siglo XI, XII o XIII, por los llamados goliardos, que son jóvenes, generalmente estudiantes universitarios o estudiantes a clérigos, que se pasean por Europa en ese tiempo, en esos siglos. Las universidades ya eran instituciones consolidadas, comienzan a finales del siglo X con la Universidad de Bolonia, y estos estudiantes tenían una gran movilidad por toda Europa. Movilidad, llamémosla académica, que ahora se está buscando otra vez y se ha puesto de moda en la Unión Europea, hacer estudios aquí, allá, y 2 cursos acá, 3 cursos en otra universidad que los dan mejor. Pues los estudiantes de esa época también se movilizaban mucho, eran muy propensos al alcohol, eran muy propensos al juego y eran muy propensos al amor. Estos poemas los podemos clasificar en varios tipos, todos son satíricos, pero generalmente tienen, temas que tienen que ver con el amor, el arte amatorio, tienen que ver con el juego y el alcohol, los dos juntos, y esto que acabamos de oír, In taberna quando sumus, no es solo el consumo de alcohol, y ahora voy a explicar un poco cómo, sino también el juego. Y cómo las dos cosas juntas arruinan. Y eso es un poco diferente porque el poema al final tiene tal vez un carácter moralista, siempre en crítica y burlona, pero está ese aspecto moralista al final. En taberna cuando sumus tienen 3 partes. La primera explica que está en una taberna y que
que hay que tomar y jugar y que hace falta plata para poder jugar y para comprar y que por lo tanto ahí nos encontramos gente bien vestida, mal vestida, desnuda y con sacos. Después viene una segunda parte en que se hace algo que todavía perdura y que es muy típico en Costa Rica, que es, no sé cómo se dice ahora, pero que en muchos años era, va una por... Claro. Va una por el tabernero, va una por mi jefe, va una por mi mejor amigo. Y en la canción se repite eso 13 veces. Y es un número ahí como mágico. Entonces dice, una vez por el tabernero, por los hombres libres beben ansiosamente, 2 veces beben por los cautivos, 3 veces por la vida, 4 por todos los cristianos, 5 por los mártires, 6 por los enfermos, 7 por los soldados en la guerra, y ahí sigue hasta 13. Y después viene una parte en que después de hacer esos brindis, comienza con la parte más rítmica que podemos oír, en que dice, todos beben. La señora bebe, el señor bebe, el soldado bebe, el clérigo bebe, el hombre bebe, la mujer bebe, el esclavo bebe, la esclava bebe. Y ahí sigue poniendo todos los que beben, y al final dice, el presidente bebe, el decano bebe, la hermana bebe, el hermano bebe, clérigos, el viejo bebe, la madre bebe, esta bebe, aquel bebe, centenares beben, miles beben. Muy bien. El poema es espectacular y luego termina con esa parte moralista, diciendo que 600 monedas son muy pocas para el que alcance cuando estás desenfrenado. Y termina, beben todos sin límite, aunque se beben la mente. Así todas las naciones nos regañan, y entonces estaremos en necesidad, los que nos regañan, y mientras los habituales nos escriben. Sí, a mí me da la impresión, hay un momento en este fragmento que escuchamos que produce la idea de una misa. Parece que no solo el clérigo bebe, sino que también el monaguillo entró ahí. Hay una impresión de que aquí están todos estamos en la taberna, ¿no? Sí. Y creo que eso de veras nos hace pensar en esto. Curiosamente está contrastado con este cierre, digamos, moralista, pero nos hace pensar justamente en esa aceptación del alcoholismo y en la confirmación de que grandes figuras de la historia han tenido tendencias al alcoholismo o han sido alcohólicos directamente. Y grandes figuras, hablo de Sócrates, por ejemplo, ¿no? O de figuras del siglo XX, George Bernard Shaw, por ejemplo, ¿no? Grandes intelectuales, Winston Churchill, por ejemplo, que están muy conectados con el alcohol. Hemingway, que están citados además en una película reciente, curiosa, una película danesa que se titula Another Round, otra ronda. Y me gustaría que habláramos sobre algo muy específico de esa película, que es esta premisa que dice que los seres humanos tenemos un déficit de 0,05% de alcohol en nuestra sangre. Y que cuando compensamos esa diferencia nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos. Me gustaría saber qué piensan sobre esa película, sobre la premisa que plantea y esta especie de apología del alcohol. Bueno, primero déjame hacer un ligero comentario acerca de eso que vos dijiste, que estaban todos como en un templo y todos beben de alguna manera. Ese templo lo hemos erigido en nuestras casas al instalar ahí los bares. Claro. Si alguien se precia de tener un hogar acogedor y un lugar donde los amigos deben de partir, todo es el bar que quieren instalar en su casa. Y se esmeran por tenerlo bien, digamos, surtido de todas las marcas, de todos los colores, y que sea un lugar casi el principal de la casa.
de alguna manera me recordó cuando dijiste esto de los templos y de que todos al final, monaguillos incluidos, y ahí están los niños, ¿verdad? Claro. Empiezan con este asunto de beber y beber, pues por ahí viene también otro problema. Bueno, en cuanto a la película, pues es una premisa, yo diría de alguna manera muy sugerente, pero engañosa. Yo creo que todos los 4 profesores que se embarcan a hacer una prueba para darle validez a esta premisa, terminan con problemas serios, ¿verdad? Tal vez no producto nada más de la ingesta, pero sí desnudó la ingesta todos esos problemas que tenían y de alguna manera no les sirvieron para superarse, digamos. Me refiero a una superación permanente. Yo creo que el que le fue mejor fue al muchacho que le recomendaron que se tomara un par de traguitos antes del examen que iba a hacer y le fue bien. Entonces ese sí fue honorable. Pero en general es digamos, yo siento que es una película, primero que todo, muy bien actuada, muy bien dirigida, muy interesante, cautivante en muchos casos. Veamos ese profesor de historia que cuando pone ejemplos de 3 por quién se elegiría como presidente o jefe, y pone 3 ejemplos, y resulta que los 2 más desastrosos son Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. En cambio, el que parecía más moderado y más centrado y más en su lugar resulta ser Adolfo Hitler, ¿verdad? Claro. Esa es una escena formidable, ¿verdad? Sí, a ver, la película parte, desgraciadamente, de una premisa falsa. Ese 0,05% de alcohol que nos falta en la sangre. Y la película, esto es una parte anecdótica que descubrí, muy interesante. No voy a hacer un análisis de la película, sino de esas circunstancias. No vas a ser crítico de cine en este momento, en este bloque ya no. En este bloque ya no. Entonces, hay algo muy interesante, y es que se cita un trabajo de un psiquiatra noruego que, a ver, en la película se cita a Finn Skåredur, que es el psiquiatra que hace esa afirmación. Resulta que es más complicado que eso. Esa afirmación el psiquiatra nunca la hace. Y él mismo, justo después de estrenarse la película, dice, no, yo nunca dije eso. Sin embargo, en la película lo toman como un hecho científico. La historia es muy bonita. A finales del siglo XIX, en 1881, Edmundo de Amicis, el autor de Corazón y de los Apeninos a los Andes, que muchos en nuestra niñez leímos, da una conferencia y luego la publica sobre el vino y sus efectos psicológicos. El libro tiene mucho éxito, se traduce, y este psiquiatra decide traducirlo al noruego y le hace una introducción. Y en la introducción cita el 0,05% y luego lo descalifica. Pero se queda la referencia al 0,05% y se le atribuye a este señor. La enorme paradoja es que este psiquiatra es consultor del director de la película de Thomas Vinterberg. Uh-huh. Y estuvo de acuerdo en el planteamiento. Bueno, se arreglaron, llegaron a un arreglo. Le hicieron una propuesta que no pudo rechazar, claro, como dicen en El Padrino. Bueno, entonces ahí es algo muy interesante porque no hay ninguna base científica para ese 0,05%. Y, digamos, está lo que comentaste, Jürgen, hace un momento, en que el efecto estimulante o el efecto depresivo o neurodepresor y todo eso muy dependiente de la dosis, pero hay otro factor muy importante que no hemos comentado.
A ver, una cosa es el alcoholismo agudo, llamémoslo, y otro es el alcoholismo crónico. Ya la persona que pasa a un estado en que está alcoholizado permanentemente. Uh-huh. Y ahí sí hay daños, además de los sociales y psicológicos y lo que querás, daños a la salud espantosos, hasta cirrosis y muerte por daño en el hígado. Entonces, la película, desde ese punto de vista, me pareció muy interesante porque, primero, muestra lo que yo había comentado al principio, que podría ser esa falacia del autocontrol, uh-huh, en que los contextos, y en este caso es un contexto muy interesante porque es la interacción entre los 4 amigos y la interacción de los amigos con el medio de trabajo, el profesor, el otro, etcétera, que hacen que poco a poco esa falacia del autocontrol, por esa circunstancia de interacción social, desaparezca. Entonces, yo quisiera volver otra vez al concepto que Carlos puso, el del templo del alcohol. Y que el templo del alcohol era la cantina para la clase media y media baja, y el club para la clase alta. Y de repente, a partir de los años, creo que diría yo que fueron los 60s, el templo pasa al hogar. El altar. El altar en el hogar. ¡Hijo de Dios! Yo creo que ahí sí estamos frente a un problema social muy, muy importante. Y yo creo que no podemos analizar el consumo de alcohol fuera de ese contexto. Y entonces todas las estrategias del consumo temprano del alcohol en nuestra juventud son pensadas en las cantinas, los bares. ¿No será más bien el hogar? Claro. Yo pienso eso. Y bueno, el problema de la heredabilidad del alcoholismo, con que yo comencé, quisiera retraerlo ahora, otra vez en este momento de la conversación. Sí, hay factores genéticos, sin duda, pero que interactúan con factores sociales. Con factores sociales, claro. Y probablemente sean los unos como el otro tan importantes. Y eso hace los estudios de heredabilidad muy complejos y muy criticados, sobre todo en el caso del alcoholismo. Porque si creces en un ambiente en que el consumo de alcohol es consuetudinario, pues es más fácil caer en ese consumo que si tu hogar no tiene esa característica. Entonces, separar las dos cosas uno diría, no, es simplemente una práctica social que el joven hereda de sus padres o de sus ancestros. Bueno, sí es cierto, pero también hay un componente. Y anecdóticamente uno lo ve en la sociedad costarricense. Basta ver crónicas hasta del siglo XIX en que ciertas familias son calificadas de familias de alcohólicos o de locos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ese es otro programa. Es otro programa interesantísimo que ya tenemos por ahí en lista, ya lo tenemos proyectado. Vamos a hacer, creo que con esto nos quedamos para este bloque. Vamos a un corte comercial y ya volvemos a nuestro último bloque del programa. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. Hola otra vez, estamos en la telaraña, en nuestro último bloque del programa de hoy que hemos titulado La cultura del guaro, y en el que nos acompañan el biólogo molecular Gabriel Macaya y el cineasta Carlos Freire. Nuestro programa tiene un invitado especial, es una figura, la llamamos el invitado ausente. No está entre nosotros, pero lo convocamos porque generalmente permite también entrar en algunos rincones de la conversación que antes no exploramos. Nuestro invitado ausente de hoy, ya lo mencionamos por ahí previamente,
es Winston Churchill, que efectivamente se cita en Another Round, que es una figura muy importante del siglo XX, un político, militar, además pintor, cosa que no necesariamente se conoce, estadista, ¿verdad? Una figura muy importante del Reino Unido. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 53, por ejemplo, y fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, durante un momento particularmente difícil de la historia de Occidente, no digamos solamente del Reino Unido. Pues Churchill nació en 1874 en el Palacio de Blenheim, en Inglaterra, y lo interesante es poco más que una curiosidad, es que era hijo de un lord británico, pero además de Jenny Jerome, que era una mujer de origen indio que inventó el cóctel Manhattan, que mezcló el whisky y el vermouth, y es la gran creadora del Manhattan. Y eso, pues creo que está muy asociado con esta característica tan particular de Churchill, que durante todos sus años de periodo de servicio público, que fueron muchos, desayunaba y cenaba con whisky. Y además se dice que cada noche, antes de dormir, también se bebía un cuarto de botella de whisky. Así que claramente es un personaje muy, muy pertinente para nuestro programa de hoy. Emma Tristán, la productora del programa, a propósito de Churchill y del whisky, nos propone escuchar Whiskey in the Jar, que es un tema que tiene muchísimas versiones. En este caso vamos a escuchar la de Thin Lizzy, que es un grupo muy especial que incluye entre sus muchas influencias el blues, el soul, el rock psicodélico, la música tradicional irlandesa. Así que vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos.
or maybe 7. In one captain barrel, I jumped up, fired up my pistols, and I shot him with both barrels. Mushering, dum-a-doo-dum-a-da. Wait for my daddy-o. Wait for my daddy-o. There's whiskey in the jar. And some men like a violin, and some men like to hear a cannonball rolling. But me, I like sleeping, especially in my mindless chamber. But here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dum-a-doo-dum-a-da. Wait for my daddy-o. Wait for my daddy-o. There's whiskey in the jar. And I got drunk on whiskey-o. And I love Muy bien, esto era Whiskey in the Jar, que quiere decir whisky en la jarra, que es esta canción popular irlandesa que ha sido interpretada por grupos muy diversos como Metallica, U2, por ejemplo, y que cuenta una de esas historias divertidas de ladrón que engaña al ladrón. Y programamos a propósito de la costumbre de consumir whisky de esa figura notable que fue Winston Churchill. Recuperemos a ese personaje un poco ya hacia el cierre del programa, porque me parece que hay mucho que decir, que es muy revelador de esa doble faceta de personaje brillante, talentoso, destacado, pero que además por otro lado pues es alcohólico, para decirlo directamente. ¿Qué podríamos decir sobre Churchill? Bueno, yo prefiero quedarme con el Churchill que ofreció sangre, sudor y lágrimas cuando comandó la lucha épica del pueblo inglés, sobre todo, contra el fascismo y hitlerismo. El hecho de que haya sido un hombre brillante en muchos sentidos no quita que cuantos, en cambio, alcohólicos nunca lo fueron. Eso yo creo que un ejemplo de ese tipo en ningún sentido significar una medida de lo que significa el ser alcohólico. ¿Cuántos miles acabaron en la miseria, muertos en vida, afectados desde el punto de vista fisiológico, psicológico? De manera que, repito, de Churchill me quedo con el sangre, sudor y lágrimas, que sí mostró un heroísmo y una capacidad de liderar a todo un pueblo. ¿Cuántos murieron en esa guerra? ¿Cuántos murieron? Eso es para mí lo importante. No si él después fue un hombre, porque recordamos que hasta finalmente se pasaba metido en una embarcación de Onassis. Esa fue parte de su final. De manera que ya esa parte de Churchill a mí sinceramente no me convence. Muy bien, Gabriel. No, digamos, uno puede encontrar en la historia muchísimos ejemplos de grandes personajes alcohólicos, grandes creadores, alcohólicos y drogadictos. Y bueno, uno podría decir es que hay probablemente una estimulación del proceso creativo dada por el alcohol, pero todos los experimentos que yo conozco de artistas que conscientemente en ciertos momentos, y ocurrió mucho en el siglo XIX con músicos muy connotados que trataron de hacer ese experimento de ver si su capacidad creativa mejoraba con el alcohol o las drogas, los experimentos todos fueron
lamentables. Sí, podemos poner siempre el papel de grandes escritores, grandes creadores alcohólicos. Hemingway podría ser otro, y ahí podemos seguir buscando en los poetas franceses el uso del opio, claro, y todo el esto, ajenjo. el ajenjo. Pero de ahí viene mi formación científica. ¿Dónde está el experimento de control? ¿Dónde está el 0,05? Que es un número un poco aleatorio, además se ha instalado culturalmente, por lo menos yo no sé muy bien por qué, de dónde viene eso. Yo no sé en qué dirección va, pero es el límite aceptado de nivel de alcohol para la prueba de alcoholemia para los conductores, claro. Exactamente, 0,05, otros dicen 0,08, pero internacionalmente parece que el 0,05 está aceptado. Es el que prevalece. Y bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, de pruebas psicológicas bajo el efecto del alcohol. Y son pruebas bastante creíbles, en que se disminuye el tiempo de respuesta, en que la fluidez verbal se afecta, en que los procesos mentales fundamentales se ven alterados por el alcohol, y se ve que el 0,05 es un compromise, como dicen los anglosajones, claro. muy, muy claro entre nivel y funcionamiento. Ahora, el problema es que el metabolismo en algunas personas es muy diferente. Y vuelvo a Churchill. Probablemente Churchill tenía un metabolismo del alcohol eficientísimo. O sea, para emborracharlo hacía falta 2 litros de alcohol. Otras personas se emborrachan con 1/4. Bueno, entonces esos límites y demás son totalmente convencionales, y bueno, sí se saben cosas ya muy, muy claras. La tasa de accidentes o el riesgo de accidente aumenta conforme aumenta la alcoholemia. Claro. Bueno, ahí sí. Sí, y yo pienso mucho volviendo un poco a todo esto de la cultura del guaro, que no solo hay que ver el alcohólico como tal, al que llega a padecer de la enfermedad del alcoholismo, todo lo que provoca, todo ese gran conglomerado de los llamados bebedores sociales. Si esos son los que arman los pleitos, esos son los que tienen accidentes de tránsito, esos son los que te pegan a los miembros de la familia cuando algo no sale mal. Todos esos, si bien no se pueden catalogar como enfermos alcohólicos, son enfermos sociales, enfermos culturales. Me parece que ese es un cierre extraordinario de este programa. Creo que es una gran conclusión a la que podríamos llegar, no para decir que aquí llegamos a grandes conclusiones, pero sí para entender que, bueno, que el programa termina, y para extenderles una invitación aquí delante del micrófono para más adelante. Creo que más adelante podemos continuar conversando sobre estos temas. Estoy seguro de que quienes nos escuchan la han pasado muy bien y la pasarían muy bien más adelante si repetimos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí, por acompañarnos y por compartir su tiempo y su conocimiento. Las gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jürgen Ureña. Yo quisiera además agradecerle, antes de cerrar nuestro programa de hoy, a Juan Carlos Ugalde y a Emma Tristán, que nos acompañaron desde la cabina de grabación, y pedirles que nos acompañen de nuevo el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, este programa de conversaciones que reúne a científicos y artistas todas las mañanas, los lunes a las 7. Los esperamos. Hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.